Muy buen día, mis estimados hermanos. Nos encontramos nuevamente compartiendo con ustedes un pétalo que nos ayuda a la reflexión, que nos ayuda a la conversación, solamente como inicio, como punto de partida de lo que espero que sea tu propio diálogo y tu propia conversación. Y en el día de hoy vamos a mirar algo bastante importante, que es el valor de las escrituras que le dio el Señor Jesús. Algunos podrán decirme, esto debiera haber sido al principio, pastor. Sin embargo, eh, lo hemos dejado para este momento porque nos va a ir ayudando a pensar y a reflexionar en todo lo que hemos estado mirando durante estos días y por cada uno de estos pétalos que hemos compartido. Si el Señor Jesús, ¿no es cierto?, dice la palabra, le contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios, ahí en Mateo 22, 29. Este es el drama en el día de hoy. La gente anda equivocada por desconocimiento de las escrituras, porque no saben simplemente. Y entonces eso las lleva a error con respecto a la fe, a su propia relación con Dios y a cómo miran la vida y el mundo, y por tanto el pecado se enseñorea de sus vidas. Si conocieran las escrituras, conocerían al Dios de las escrituras, y entonces claramente no habría esos problemas que nosotros tenemos hoy en el día de hoy. La relevancia del poder de conocer la palabra de Dios. Usar las escrituras, ¿no es cierto? El hábito de Jesús de usar las escrituras nos guía a estudiar y aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria con coherencia, ya se trata de las tentaciones, de las pruebas, como también de los triunfos. Es aprender a vivir en mi cotidianeidad con la palabra de Dios. A veces esperamos que la palabra de Dios sea algo especial y bonito. Solemos buscar ayuda a la palabra de Dios solamente en las dificultades, en las pruebas, en la aflicción, pero no la hacemos como la guía que debiera ser para nuestras vidas. Luis Palau dijo: regrese a la Biblia o regrese a la jungla, ¿sí? Donde no hay reglas para vivir. Simple y llanamente, donde está la ley del más fuerte. En la palabra del Señor las cosas tienen un orden, están establecidas, y Dios quiere darnos lo mejor y puso para nosotros toda una experiencia en su palabra que está prodigada, que está entregada, que está pensada solamente en nuestras vidas y en nuestro bienestar. Por lo tanto, tenemos que aprender a mirar las escrituras con atención, más allá de una lectura simplemente cotidiana. Jesús usó las escrituras para contraatacar la guerra espiritual con Satanás. Ahí en Mateo capítulo 4, toda la tentación que tiene el Señor dice: escrito está, y entonces pudo vencer cada experiencia la tentación, lo que nos enseña también a nosotros de la misma manera a que tenemos que aprender a utilizar las escrituras como la única arma válida para vencer los tiempos de tentación. A veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestro dominio propio, confiamos más en nuestras capacidades, en nuestra reflexión o análisis de las situaciones, en lugar de buscar en la palabra de Dios una respuesta para nuestras experiencias personales. Jesús creyó en la autoridad de las escrituras, ahí en Lucas 16, ¿no es cierto?, que venía de parte de Dios, que era una palabra orientadora, que era la palabra de Dios, y debiera ser igual para nosotros. Entender que las escrituras tienen autoridad para nuestras vidas, someternos a la autoridad de la palabra del Señor para nosotros mismos. Jesús usó las escrituras para señalar en los errores doctrinales de los fariseos en Mateo 22, versículo 29. Jesús usó las escrituras para enseñar la verdad a la gente en Lucas 24, 25 al 46. Usted puede mirar ahí el texto al finalizar ya el ministerio del Señor Jesús. La Biblia es el manual de instrucción del ser humano. En él hay todo lo que nosotros requerimos, ¿no es cierto?, para una relación más íntima, personal y perfecta con Dios. Jesús usó las escrituras para hablar de su propia resurrección en Mateo 12:38. La Biblia no intenta brindarnos información, sino transformación de vida. Cuando nos habla, ¿no es cierto?, en cada uno de estos textos que he mencionado, nos habla con claridad y con profundidad acerca de este hábito maravilloso que tenía el Señor Jesús
Jesús, que miró su propia vida y su propio futuro y estuvo cierto de lo que la palabra del Señor decía, porque le creyó a la palabra de su Padre y la puso en práctica en su vida personal. De la misma manera, el Señor nos invita a que nosotros recibamos la palabra de Dios no como una fuente de información de donde nosotros podamos echar mano cuando requerimos alguna cosa, pero en forma paralela a un montón de otras fuentes de información, sino que como la fuente de transformación de mi vida única a la que yo me dirijo en toda circunstancia de mi vida, no solo en los tiempos difíciles, sino que también en los tiempos alegres o en los tiempos de victoria. ¿Cuál es el gran enemigo de usar o de tener las escrituras como nuestra única manera de guiarnos, la declaración formal que nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta, ¿no es cierto? Pero esta palabra de Dios, esta declaración de principios tan fundamental queda perdida simplemente en una buena declaración de buenas intenciones, pero que no hace mucha práctica muchas veces en la vida de sus hijos. ¿Y cuáles son los enemigos? Bueno, primero la ignorancia. No sé nada de la Biblia, no voy a aprender nada de la Biblia, no conozco nada y entonces todo me queda grande y todo es difícil para mí. Amado hermano, eh, he tenido la oportunidad de conocer todo tipo de gente. El Señor me ha permitido relacionarme con todo tipo de personas, desde muy sencillos a gente muy importante y relevante, gente muy pobre económicamente y con gente con mucho, pero mucho dinero más allá del que pudieran ellos gastar en toda su propia vida. He tenido la oportunidad de relacionarme con hermanos que viven su vida cada día, como también con senadores, ministros de gobierno y grandes dirigentes sociales en su momento, en algún momento determinado. Sin embargo, en ninguno de los casos sus capacidades personales tiene algo que ver cuando usted se pone en las manos de Dios para conocer lo que es la palabra de Dios. No importa, no importa. Tienes muchos estudios o eres tan relevante en medio de nuestra sociedad o eres una persona simple, sencilla, común y corriente como somos la mayoría. El Señor a través de su Espíritu Santo nos guía. He escuchado predicaciones grandes, fuertes y poderosas de gente que no sabe, de pastores particularmente, que no saben leer ni escribir, literal. He escuchado palabras inspiradoras, palabras de orientación y de guía de hermanas maravillosas que he conocido a través de mi ministerio pastoral, cuya reflexión en la palabra del Señor, sin saber leer ni escribir, eran reflexiones profundas de convicción, de fe, de orientación. Por lo tanto, nunca argumentes que eres ignorante o que no tienes las capacidades para conocer la palabra de Dios ni para acercarte a ella. Tienes todo porque la palabra de Dios se entiende no con el intelecto, sino con el Espíritu Santo en la vida de nosotros, que nos da gracia y la sabiduría suficiente y necesaria para poder comprenderla. Otra de las grandes razones por las que no hacemos de la palabra de Dios un hábito en nuestra vida son nuestras ocupaciones. No tengo tiempo para leer la Biblia. He tenido un día tan ajetreado, muchas veces en relación de las cosas de la Biblia, de las cosas de Dios, pero que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Hay una frase que utilicé mucho en mis predicaciones del año pasado, que es este concepto que es servir a Dios. A veces hemos gastado tanto tiempo sirviendo a Dios que nos hemos olvidado de Dios, ¿sí? Y la pregunta que usted se tiene que hacer es si usted le sirve a Dios, si sirve para algo en las manos de Dios, ¿sí? Porque si es así, como siempre lo es, entonces Dios hará todo lo demás. Por lo tanto, no ponga sus ocupaciones como excusa. La falta de práctica, por ahora no asisto ni a la iglesia ni a ningún estudio bíblico, no sé nada de las escrituras, por lo tanto, no voy a estudiar. Siempre va a ser un buen tiempo, siempre es la ocasión correcta, siempre es el momento preciso para que usted pueda aprender, para que usted pueda
estudiar la palabra del Señor, para que se acerque a esta palabra con el deseo de conocer algo más. He dicho insistentemente, hay al menos tres formas con que nos acercamos a la palabra de Dios. Nos acercamos como un libro y al cual leemos y podemos leerlo de tapa a tapa y bien por aquello, pero no es su objetivo principal. Nos acercamos a ella de manera devocional porque buscamos en esta palabra una palabra de inspiración, sobre todo en algún momento difícil, una palabra de consuelo, una palabra de quietud, que seguramente la va a encontrar, pero que eso no puede ser lo suficiente para vivir o para guiar su vida. O nos acercamos a la palabra de Dios en el estudio sincero, profundo, de poder ir comprendiendo los principios de Dios para mi vida y para ponerlos en práctica. ¿Sí? Para comprender lo que creo. Un pastor, pastor Luis Pozo, que fue el pastor de la iglesia donde yo conocí al Señor, tenía una frase que yo he hecho mía a través de los años. Él siempre decía, la fe es como una masa deforme que le da solamente, que le da forma única y exclusivamente la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios y la puesta en práctica de ella. Mi pregunta es, ¿cómo es tu fe, mi amado hermano? A veces nuestra fe es una masa deforme. No sabemos, no tiene forma nada. No sé en el Dios que creo, ni en el Cristo que creo, ni en la iglesia que el Señor me ha dado, ni tengo los principios tan claros para en mi diario vivir, ni los principios éticos, morales que están en la palabra del Señor para nuestro diario accionar. Entonces, nuestra fe es una masa deforme, no tiene la forma de la cruz, no tiene la forma de Cristo, no tiene la forma de Dios para que haga sentido a mi vida y a mi corazón. Otra razón por la que no estudiamos las escrituras es por simplemente la indiferencia. ¿Qué me puede enseñar un libro tan anticuado acerca de mi vida en el siglo XXI? ¿Qué más podría aprender yo? Sí, hay algo nuevo que yo pueda aprender, ¿sabe? Eh, 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 a veces lo miramos desde una perspectiva muy displicente respecto de que la Biblia simplemente, y eso lo hace normalmente la gente que no tiene a Cristo en su corazón, es un libro escrito hace tantos miles de años que ya no tiene vigencia, o es un libro escrito del cual no estoy seguro, ¿no es cierto?, ni siquiera de su autoría, pero, y uno puede entender porque ahí no está la fe, y entonces cuesta porque se recibe la palabra de Dios en el acto de la fe, de creerle al Dios maravilloso en el que nosotros hemos depositado nuestra fe. La terrible es cuando esta indiferencia se traslada al corazón de los creyentes y creemos que ya no hay nada que la Biblia me pueda enseñar, que no tengo nada nuevo que aprender, que ya no necesito nada más, porque ya lo sé todo, porque ya lo aprendí todo, porque ya le he leído la Biblia un par de veces y por lo tanto no hay enseñanza nueva para mí. Qué gran error, porque el valor de la palabra del Señor está en su estudio permanente, en su revisión nueva cada día, en la frescura del texto bíblico. Por eso que la palabra de Dios es palabra viva, fresca para cada uno de nosotros. Nadie que estudie la Biblia ha aprendido nada hasta que no se encuentra con su autor cara a cara. Es decir, la condición más profunda para poder aprender la palabra del Señor es el encuentro personal con el dueño de la palabra. Y entonces ese dueño nos va a dar a entender y nos va a permitir que esta palabra tenga sentido para cada uno de nosotros. Amado mío, formes el hábito de leer la palabra del Señor cada día. Tenga un plan específico. La iglesia le ha invitado a usted a que tenga un plan bien concreto y decimos, ¿no es cierto?, que usted lea 2 a 3, o sea, 3 a 5 capítulos diarios de las Escrituras. Partimos por el Nuevo Testamento, ya debiéramos estar avanzando bastante en las cartas paulinas. Comenzamos esta crisis y comenzamos a leer la Escritura de esta forma. Y le he invitado a usted que haga una reflexión o responda 3 preguntas solamente en su lectura diaria. 3 capítulos no le van a llevar más de 15, 20 minutos. Y le he pedido que responda 3 preguntas. La primera de ellas, ¿no es cierto?, es ¿qué me impactó del texto que estoy leyendo? Todos los textos son diferentes. Segunda pregunta, ¿qué me dice Dios de este texto que estoy leyendo? Y tercera pregunta es, ¿qué voy a hacer yo
porque si no la palabra queda en palabra muerta. Requiere de tu acción y la pregunta es, ¿cuál es tu acción respecto de esta palabra? Si el Señor te habló en un tema determinado, ¿qué vas a hacer con respecto a esto que Dios te ha hablado? ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Qué cambios vas a realizar? ¿Qué movimientos vas a ejecutar respecto de esta palabra de Dios para tu vida? Tome la decisión de leer la Biblia todo, cada año de su vida, todos los años. Sería ideal que a lo menos la leyéramos simplemente como un libro. Nos va a permitir relacionarnos, conocernos, pero sobre todas las cosas participar de un estudio bíblico de por lo menos una vez a la semana, guiado, orientado, con gente que usted vea que está, tiene una doctrina fresca, que busca la palabra del Señor. La iglesia tiene su estudio bíblico, las iglesias tienen su escuela dominical, pero también tenemos oportunidades de aprender, a veces en un grupo más pequeño, qué sé yo, pero lo importante es que sea una palabra fresca para usted. Tome este desafío, use la Biblia para determinar si algo es doctrinalmente correcto, revisando los capítulos y versículos de que tratan los temas. No juzgue algo correcto o incorrecto ni por su autor, ni simplemente de manera dogmática, porque yo no creo en eso. Vea lo que dice la Biblia respecto del tema, escuche lo que los otros dicen, pero revíselo a la luz de la palabra del Señor y vea lo que esta palabra del Señor le está hablando a su vida. Use los principios de la Biblia para comprender los asuntos morales. La Biblia no nos habla de todos los temas específicamente, pero sí nos habla de principios que aparecen en las Escrituras permanentemente y que nos ayudarán a comprender el valor que nosotros damos a los temas morales por los cuales regimos nuestras conductas éticas cada día de nuestras vidas. Amado mío, usa las Escrituras para consolarse cuando sufre una pérdida o una pena. Allí está el texto. Todos los salmos, o la mayoría de los salmos, nos hablan de consuelo y de paz en nuestro corazón en los tiempos difíciles. Usa la Escritura, amado mío, para juzgar una experiencia. No use su experiencia para juzgar la Escritura. Este es un juego de palabras bien interesante, pero es invitarle a que las situaciones, las experiencias de la vida, personales, litúrgicas, aún de la iglesia, de relaciones, todas estas experiencias sean juzgadas a la luz de la palabra de Dios y ¿no es cierto?, juzgar la palabra de Dios desde la perspectiva de la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces, si la experiencia es agradable, a lo mejor el juicio que voy a hacer de la escritura va a ser agradable, pero si la experiencia es triste, entonces no voy a juzgar las escrituras de manera negativa. Siempre, por favor, amado, siempre tenga una copia de la Biblia con usted en su automóvil, en su hogar, en la oficina, en el trabajo, en su computador. Manéjela, conózcala. Siempre tenemos la opción de espacios y de tiempos libres que nos permite tener esta palabra de Dios a nuestro lado. Memorice las escrituras y aplíquelas a su vida cada día en la medida de sus posibilidades. ¿De qué nos hablan las escrituras? Esto es simple y sencillo, con esto termino. Nos hablan de la historia de la salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el único gran tema, el gran tema doctrinal, el gran tema teológico de las escrituras es la historia de la salvación. Por lo tanto, es su historia, por lo tanto, para usted debiera ser relevante porque está hablando de lo más significativo que usted tiene como hijo del Señor. No olvide nunca que las escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios, es la autorrevelación de Dios para su vida. No está todo lo de Dios, indudablemente, nos falta mucho, pero está lo principal, lo que Él quiere que usted sepa especial y particularmente respecto de su salvación y cómo vive esta vida de salvación en el mundo en que usted está cada día. Por favor, busquen la palabra, estos principios de vida y haga los propios. Viva las escrituras cada día. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos dé gracia y sabiduría para ser eh, personas que usamos las escrituras de manera permanente, que buscamos de ella y que en ella encontramos lo que nuestras vidas necesitan y que no necesitamos buscar fuera de las escrituras guías ni principios morales que guíen a nuestras vidas, porque todo lo que nuestras vidas para que sean plenas y podamos comprender la voz de Dios para nosotros se encuentra escrito ya en la palabra del Señor. Un abrazo y que el hábito de Jesús
por amar las Escrituras y por usarlas en su cotidianidad, también sea nuestro propio hábito de vida para formar un carácter de hombres y mujeres de Dios que escuchan su palabra. Que Dios nos pueda bendecir. Amén.